Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día para quienes se acercan a escuchar esta grabación. La intención de este video es compartir este primer encuentro, los elementos preliminares, las ideas iniciales en relación a la cursada 2023 de la Cátedra de Filosofía de la Educación en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eh, Estamos iniciando este primer video, este primer acercamiento, con la pregunta que vincula la filosofía con la educación o la filosofía y la educación, algo que hemos conversado por supuesto, con todos los integrantes de esta cátedra, Graciela Flores, Catalina Pepi, pensando que siempre llamar esto de filosofía de la educación a veces eh, nos queda corto y incluso quizás más suele suceder que hay un ejercicio de imposición de una disciplina sobre otra, entonces siempre nos viene mucho a bien poder pensar filosofía y educación o los vínculos filosóficos o del filosofar en relación a lo educativo y cómo pensar también la práctica y la praxis al respecto de eso. Me presento muy rápida y brevemente para quienes no hayan todavía podido cursar en los prácticos. Mi nombre es Santiago Díaz, yo soy profesor de filosofía, me formé en la Universidad Nacional de Mar del Plata y he cursado varios posgrados. Actualmente estoy haciendo el doctorado en educación eh, por la Universidad Nacional de Rosario, con una tesis vinculada a la formación docente, que son los espacios donde trabajo, que es en el Instituto Superior de Formación Docente número 84, que es donde funciona el profesorado de Educación Física acá en Mar del Plata. Estoy vivo en Mar del Plata. Si bien nací en la ciudad de 9 de Julio, hace ya casi 20 años que estoy en Mar del Plata. Y también en el instituto, trabajo en el Instituto Superior de Formación Docente número 19, donde hay una amplia variedad de carreras, entre las cuales las fundamentales es el profesorado de educación inicial, primaria y especial. Eh, la tesis doctoral está vinculada a los procesos de formación de docentes vinculados a las corporalidades y cómo es que se puede pensar a partir con les cuerpes los conceptos, ¿no? Un poco está vinculado a esos trayectos formativos. Dicho esto, también decir que de mi parte, hablando de trayectos formativos, así como estudié filosofía, también he tenido otras formaciones docentes, si se quiere, muchas vinculadas a las artes marciales, con lo cual hay una predisposición muy directa a poder pensar desde y con el cuerpo, desde las prácticas deportivas, hice varios deportes también. Eh, mm, Vengo practicando desde hace tiempo otra de las prácticas corporales vinculadas al psicodrama, con lo cual entiendo que hay una movilización corporal y afectiva que implica para el pensamiento, eso también me lleva. Y después he trabajado en muchas disciplinas que hoy las revalorizo en mi trayectoria formativa, como haber trabajado en boliches nocturnos durante muchos años y considero que sí son saberes que los tenemos que implicar a la hora de poder pensar. Esto va a tener que ver cómo vamos a estar pensando hoy por hoy la idea de filosofía y hacer involucrar nuestra propia biografía, no tanto en el sentido anecdótico, sino en cómo hemos ido aprendiendo a sentir y pensar y con esto poder filosofar. Así que bueno, dicho estas preliminares muy rápidas, seguramente quienes están escuchando han podido tener la oportunidad de estar o en el teórico o en todo caso en el práctico y tener la chance de haber escuchado todas estas cosas que estoy diciendo. Para este primer video entonces vendrán otros más, acorde a cada uno de los encuentros que estuvimos teniendo.
no hay manera de que estos videos reemplacen para nada la presencia en los encuentros que tenemos en la facultad, con lo cual esto simplemente la idea es que sea una apoyatura casi precisa, técnica de muchos de los conceptos, de las lecturas, de la bibliografía que está propuesta dentro de la cátedra. Lo que vamos a hacer en este video es comentar brevemente por qué hablamos de filosofar, de filosofía, llevándonos a este primer libro, que es un libro de, creo que sí, ahí se puede ver, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que se llama ¿Qué es la filosofía? Y luego será un recorrido bastante breve, ir a este libro de Walter Cohen, que está vinculado a la forma en que la filosofía piensa con y desde la educación. Este libro se llama Viajar para vivir, ensayar la vida como escuela de viaje. ¿Qué decir entonces para arrancar esto? Decirles que este Gilles Deleuze es este. Este es Gilles Deleuze. También tenemos siempre la estampita del gauchito Giles, ¿no? El gauchito Giles. Que es un filósofo francés que nació en 1925 en París, que murió en el 95, se suicidó, que ha escrito muchos libros, varios con Félix Guattari, y que en este particular que para mí es uno de los libros más potentes que ha escrito Deleuze y Guattari, que han escrito juntos, lo que nosotros vamos a tomar, si bien no vamos a hacer un despliegue para nada profundo, simplemente tomar algunas ideas iniciales de este texto para poder dar cuenta del carácter inicial con el cual estamos pensando la filosofía. Y hay algo que dice en Deleuze y Guattari en la página 8 específicamente, es algo que se ha citado, que se ha dicho mucho, que es: la filosofía es el arte de formar, de inventar y de fabricar conceptos. Y que también la vinculan a la relación casi histórica del nacimiento de la filosofía griega, para llevarla con esta relación del filo, entendido como filía, entendido como amistad. Entonces, hay algo ahí que es interesante, es poder pensar que la amistad es algo que es fundamental para poder pensar. Claramente habrá amistades con las cuales nos invitan a pensar, ¿no? Amistades políticas que sin conocernos terminamos encontrando en una zona común que nos permite pensar. Y después están las amistades que con el tiempo vamos generando, que no necesariamente podemos llegar a filosofar, pero sí que en todo caso hay instancias donde sí se logra eso. Esto me parece fundamental, poder plantear que la idea de la filosofía como creación de conceptos no es una mera invención de palabras, es de mencionar palabras nuevas que no hayan sido dichas o algo por el estilo. En el caso de Deleuze, se ha encargado durante toda su vida de poder ir viendo cómo es que alguien inventa un problema, se les crea a los filósofos un problema que requiere en algún sentido de un concepto para poder iniciar ese proceso de creación filosófica. Lo sí destacable es que Deleuze y Guattari plantean la filosofía como un gesto creador, como una potencia del pensamiento, sin reducir el pensamiento exclusivamente a la filosofía, sino que también van a involucrar al arte y sobre todo a la ciencia con distintas operatorias, pero que la filosofía particularmente es aquella que crea conceptos, ¿no? Después el arte creará afectos y perceptos, la ciencia creará prospectos o functores, pero eso no nos interesa. Sí poder decir que la filosofía está vinculada a la amistad por un lado y a la creación por el otro. Esto por un lado. Después hay un párrafo que es en la página 11 donde se dice que el filósofo es el amigo del concepto, está en poder del concepto, lo que equivale a decir que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues los conceptos no necesariamente son necesariamente formas, inventos o productos. La filosofía, con mayor rigor,
es la disciplina que consiste en crearlos, ¿no? En crear conceptos. Esto es muy importante porque, a mi gusto, mucho se ha vinculado la filosofía históricamente desde la tradición platónica, con el contemplar, con una especie de tipo reflexivo, que eso viene también de matriz cartesiana, y por otro lado también con una relación, un vínculo de la comunicación. Deleuze y Guattari van a plantear que la filosofía no es un gesto contemplativo, no es reflexivo, no es comunicación, no es mera discursividad. Esto tiene que ver con, insisto, tres tiempos históricos muy diferentes y que plantearla como creación implica que en todos los tiempos se está creando de manera diversa un problema para el cual el concepto viene a dar nacimiento. Sí, lo que me importa, y que creo que eso lo hemos conversado también hasta ahora en los prácticos, hemos tenido perdón, me olvidé de mostrar mi mate de les con el gatito. Malbón, con Malbón. Hay un fragmento al principio de la página 13 que dice que toda creación es singular y el concepto como creación propiamente filosófica siempre constituye una singularidad. Algo que Graciela ha mencionado en el teórico es poder decir que esta idea de lo singular también es súper importante para poder pensar que esos conceptos son muy propios de alguien que los encarna, que los puede crear a partir de su propia composición sensible, desde una necesidad por un problema que tiene, que ha podido también descubrir en su forma en su modo de vida. Ahora, en un ratito veremos eso en Koan. ¿Por qué digo esto? Ahí está, le saqué un poquito de luz a la... ¿Por qué digo esto? Porque me parece fundamental o casi lo propio de todo este trayecto formativo que vamos a estar teniendo, de poder decir que inevitablemente no se trata de ir a adquirir o a capturar conceptos heredados de algún que otro. Digo, hay un uso habitual en los procesos académicos de recolección, de archivo, de fichaje, de autor-concepto, 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 sin poder dar cuenta cuál es el problema de fondo. Y sin el problema de fondo, el concepto queda en el aire. Eso en filosofía por lo menos tenemos el hábito, eh, el gusto, vamos a decirlo así, porque también así lo dice Deleuze, de interesarnos por el problema. El concepto es en todo caso una creación propia del problema, pero sin el problema, el concepto solo suelto, por mero mencionarlo, no nos hace nada, no nos afecta. O en todo caso nos coquetea con la imaginación o el gusto, casi diría, superficial de activarnos mínimamente la imaginación, y creo que no ese es el sentido, ¿no? Como distraernos si se quiere, no sería activar la imaginación, sino distraernos con un cierto floreo del lenguaje, y me parece que no sería el caso. Así que, bueno, eso me parecía súper importante decirlo. En esa misma página 13 se va a pensar la filosofía como un constructivismo, con lo cual creo que hay algo ahí importante. No es menor que se mencione en la página 14 también esta idea del gusto filosófico, porque el gusto filosófico, si bien no es el gusto en el sentido del gusto, tiene que ver con algo de poder percibir los conceptos, de ver cómo es que la singularidad de esos conceptos a nosotros se nos agencian en nuestra propia vida, y ver qué gusto podemos, hay un vínculo muy directo entre el saber y el sabor que está puesto ahí, que creo que tiene importancia para poder pensar que estos conceptos no son meras enunciaciones e invenciones por decoro del pensamiento abstracto o intelectuales, sino que tienen una encarnación muy directa con la sensibilidad. Otra cosa que también se habla es que la filosofía, al estar vinculada al amigo, dice, ¿no? a la amistad, la idea del término filía, de filosofía,
la filía, filo es filía, de la amistad con el saber, sofía, la sabiduría en principio, pero digamos con el saber, más que filía, hay algo del orden del agón que está puesto ahí. Agón es un término griego que significa tensión, combate, aunque hay otros términos también para la idea de combate. Esa tensión está puesta porque la amistad no es en la Grecia clásica, en donde se supone que ha nacido este ejercicio del pensamiento que es la filosofía, es algo vinculado a una amistad política de pretensiones de ciertas ideas que se ponen en disputas en un ágora, es decir, en una plaza pública, en un espacio común, y que esa tensión va haciendo caminar el pensamiento. Por eso no es una amistad de complicidades o esas amistades que a veces nos dicen todo que sí porque sí, sino que es una amistad que nos pone a prueba. Esto lo veremos también en un ratito cuando hablemos de Sócrates. Son amistades que nos ponen a prueba en el pensamiento y en los modos de vida. Eso también lo destaca Foucault, Foucault, Deleuze, que nos parece súper importante. Por eso todos los conceptos tienen un vínculo con lo que Deleuze llama la autopoiesis. Es decir, son autoconsistentes. Esto es algo bastante técnico, pero digamos que un concepto tiene una cierta consistencia que le permite hacer pasar el problema, ¿no? El problema nos detiene, un concepto nos hace atravesar el problema. No hay soluciones a los problemas. Hay modos de atravesar esos problemas. Los conceptos, en esa consistencia que logran, es como si fuera, por usar una imagen que se me está viniendo ahora, un pequeño navío que nos permite atravesar un mar tempestuoso que puede llegar a ser el problema. Por eso es necesario, y así termina esta introducción a qué es la filosofía, la necesidad de, hay una cierta pedagogía del concepto, ¿no? Es decir, y si bien esto también dentro de la filosofía de Deleuze y Guattari es un término, llamémosle técnico, digamos para los efectos que tenemos es que hay una manera particular de enseñar conceptos, de hacer una pedagogía del concepto que no tiene que ver con explicar necesariamente. Eso nos pone a nosotros como docentes o a todos los docentes a cómo es que generamos una cierta atmósfera, una cierta experiencia posible donde se puede implicar nuestra sensibilidad, nuestros afectos, nuestra biografía, y con eso poder generar una especie de vínculo con un concepto que si bien no necesariamente es nuestro, nos lleve a poder pensar qué tipo de problemas a nosotros se nos plantean y a partir de eso poder crear singularmente algunos conceptos que nos permitan atravesar esos problemas. Dicho esto y de manera muy general y simple, pero no pretendemos más que eso, o por lo menos ahora, mmm, dijimos y decimos que no se trata solamente de una filosofía pensada como una amistad en el filos, sino también destacando este punto fundamental del eros que está presente, como también lo pensaba Platón, una erosofía, podemos decir, una erótica filosófica, donde esa erótica siempre está poniendo en juego nuestra atención deseante con respecto al hacer y al filosofar. Por decirlo de alguna manera, el pensamiento siempre nos provoca algo, si bien se ha traducido históricamente filo o filosofía como amor a la sabiduría, y esto no es menor, porque amor a la sabiduría tiene una connotación para nosotros, la idea de amor, y a veces y muchas veces se piensa ese tipo de amor como un amor casi romántico, ¿no? Heredado de esta tradición bien heteronormativa, por decirlo de alguna manera, patriarcal, de un amor romántico que eh, todo lo da, todo lo entrega, ¿no? Lo cede, sin encontrar bemoles o dificultades entre medio, ¿no? Sino que es simplemente un amor casi cristiano.
Entonces sí podemos adherir que la filosofía es fundamentalmente un amor a la sabiduría que nosotros dijimos recién, vinculada al eros por un lado, pero también vinculadas a la amistad, un amor de amistad política, que esto nos parece fundamental. También, si quieren, podemos destacar que la filosofía es un vínculo amoroso con esta experiencia del pensar. Para eso, y antes de seguir con este libro que es el que nos toca de Walter Cohen, les voy a compartir, siendo que vamos 20 minutos de video, espero que no superar muchos minutos, algo que me parece fundamental para poder pensar esto, y se los voy a leer y después les digo de quién es este fragmento. Pensando en esta relación entre filosofía, cómo pensar el vínculo entre el modo de vida y el pensar, para después poder ir a pensar la educación. Dice el fragmento: para pensar la posibilidad de trazar otras cartografías erótico-afectivas, otras aneconomías de los placeres y los dolores, otras apuestas amorosas, porque, digámoslo, nos urge tejer otras estrategias y otras fantasías para dar lugar a lo que muchas veces sí nos pasa. Y es que los vínculos son fuente de dolor, de incomodidad, de malestar, de exposición, de una vulnerabilidad que no se quita. Hace un tiempo me di cuenta que lo que más me gusta del pensamiento es lo mismo que me gusta de la experiencia amorosa. Su potencia de conmoción, de abrir escenarios y experiencias nuevas, de arrojarnos a un territorio inesperado, de ampliar nuestros mundos afectivos, intelectuales, políticos, eróticos y éticos. Es ese temblor, ese extraño deshacimiento que solo se da en el encuentro con otros, ese crepitar del yo y de su voluntad de aseguramiento y de cálculo, lo que me hace volver una y otra vez al pensamiento, al amor y también al duelo. Quizás por eso quizás por eso pensar se parece, a veces, bastante al amor, a ese amor que es práctica e imaginación, lengua destejida con otros, cobijo precario y compartido, horizonte de salvación y principio de ruina. Páginas 112 y 113 del libro Poéticas Afectivas de Vircano. Y el subtítulo es muy sugerente porque habla de apuntes para una educación sentimental. Destacar que ese vínculo con el pensamiento sí es amoroso, en tanto y en cuanto ese amor es pensado también como un temblor, como una experiencia de conmoción, que es también la experiencia educativa. Entonces hay algo ahí muy cercano entre la experiencia del pensar filosófico como una conmoción y un temblor, y la experiencia del educar y del transitar la educación como una implicación donde algo se mueve, algo se conmueve. Y por tanto, lo veremos más adelante, algo se transforma. Dicho esto, sí voy a retomar, y yo creo que no se va a extender mucho más. Leeré algunos apuntecitos específicos. Y esto como introducción, teníamos hasta recién, leímos a Deleuze y Guattari en qué es la filosofía, a Poéticas Afectivas de Vircano. Y entonces ya nos metemos con el texto que en principio entraría como el texto clave para empezar a pensar la relación entre filosofía y educación, y por qué en algún sentido estamos pensando una filosofía con la educación, desde la educación, y no tanto una filosofía de la educación. Este texto es un texto que lo que ofrecemos para la lectura, por supuesto lo pueden leer todo, pero es específicamente el prefacio, que se llama Prefacio Correspondencia. Se hace una pregunta del título que se llama El pedagogo y o el filósofo, un ejercicio, pensar juntos.
Es un texto que se escribe en conversación. Esto va a ser una palabra fundamental para Walter Cohen. Pensar que es una conversación, el mismo pensar, un mismo caminar, un mismo andar. Walter Cohen es doctor en filosofía de la Universidad Iberoamericana de México. Realizó estudios de posgrados en París, sobre todo específicamente en la Universidad de París 8. Y hoy por hoy es docente titular de Filosofía de la Educación en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Quienes le seguimos en las redes estamos en contacto con sus investigaciones, con su vínculo con la filosofía con niñas, con sus estudios comunales, con comunidades indígenas y con su andar, sobre todo con su andar, ¿no? Y nos parece muy valioso este modo de pensamiento y de caminar la filosofía. Y específicamente conversa con Jan Maschelein, que es director del Laboratorio de Educación y Sociedad del grupo de investigación Educación, Cultura y Sociedad de la Universidad de Leuven, en Bélgica. Jan estudió Ciencias de la Educación y Filosofía en la misma universidad y ha entrado en relación con Walter en una serie de conversaciones para poder pensar esta pregunta, ¿no? Sobre todo en la idea del sujeto filósofo y del pedagogo. Los puntos que a mí me gustaría destacar dentro de este texto, vuelvo a mostrarlo, Tinky, a ver si alcanza a ver. ¿Sí? Ahí está. Es que al inicio, en la página 16 sobre todo, Walter va a tomar la figura de Foucault, por un lado. Ya sabemos quienes lo venimos siguiendo que Walter viene de una larga tradición del pensamiento Foucaultiano, deleuziano también, y griego y socrática. Ha escrito un libro sobre Sócrates, muy bello por cierto. Foucault y Sócrates los presenta con un término griego que es el parresiasta. Es un término que Foucault destaca, rescata sobre todo en los últimos cursos, diría fundamentalmente en el último curso que es el coraje de la verdad, y hace todo un largo estudio de la parresía socrática y la parresía cínica. ¿Qué es la parresía? Es un término del griego antiguo que se pone en funcionamiento específicamente en un momento para una actitud particular, y esto es algo que desde la cátedra entendemos que, hago una notita al pie, diríamos, para nosotros el vínculo entre filosofía y educación, o la filosofía de la educación, está atravesado por una posición ético-político-estética. Entonces, inevitablemente hay algo ahí que nos implica, no es del mero filosofar, sino que en ese tríptico ética, estética, política, están imbrincadas en el modo de pensar. Y el parresiasta es una figura que aparece como aquel que o aquelle que toma posición de un decir verdad en situaciones en principio riesgosas, ¿no? Un decir de una especie de certeza que nace más allá, casi diría intuitivamente, pero más allá del mero razonamiento, sino que es una afirmación de vida que aparece y se dice, y que esa filosofía, dice Walter en esa página, no es un conocimiento como separado objetivo u objetivo, sino que el parresiasta es aquel que diciendo problematiza la vida. Y es una problematización permanente. Por eso acá el ejercicio de la filosofía evidentemente es no tanto la acumulación de conceptos y autores, como veníamos diciendo, no es cuántos autores vamos citando y el bagaje amplio de conceptos autores que podemos llegar a ir citando, sino cuánto de lo que decimos desafía, provoca, inquieta, motiva, conmueve, problematiza los modos de vida. Por eso para Walter, siguiendo a Foucault y a Sócrates, ser parresiasta no es una opción, es el modo de hacer filosofía. Y por tanto una manera de vivir, ¿no? Una forma, dice, de dar razones,
utiliza el término griego, didonai logoi, de su propio modo de vida. Es decir, cuando decimos verdad, no es solamente que estamos diciendo la verdad, ni estamos... No tiene que ver con ese tipo de verdad. Estamos diciendo quiénes somos. Entonces ese peso es importantísimo en esa palabra. Por eso se conversa, porque cuando conversamos de manera muy genuina filosóficamente, entramos en un cierto riesgo de compartir en esas palabras mucho de lo que somos. Por eso también tiene una importancia vital la palabra en la filosofía. En la página 17, Walter dice, si Sócrates educó a los otros, es porque después de hablar con Sócrates, ellos se daban cuenta que no podían seguir viviendo la vida que vivían. Si en algún momento dentro de la cursada pasa que algo de eso se interroga en la propia vida y termina siendo que esa pregunta nos inquieta tanto que ya no podemos seguir sosteniendo la vida, efectivamente hemos estado padeciendo el aguijón, como se le podría decir, de ese tábano, como se le decía a Sócrates en aquellos tiempos, de la filosofía. Espero que esa partecita se haya entendido, nos parece importante. Por eso decíamos, la filosofía inevitablemente, si no es burocrática, si no es mero decoro, si no pasa a ser un archivo de conceptos secuenciales en la historia del pensamiento de manera descarnada y no se vuelve en todo caso una, ¿cómo decirlo? Una especie de trámite para validar algunas posiciones. Si eso no sucede, quizás entonces tenga la chance de ser interrogante, inquietante, conmocionante, provocadora, etc. De ahí que Ian, con quien conversa con Walter, va a destacar que se asemeja mucho a esta experiencia parresiástea, de conversación, de dar cuenta de este didonai logoi, de dar nuestras razones de por qué cuando filosofamos con un cierto fuego, ¿no? O con un cierto modo de vida. Digo fuego por el fuego que ahí se va a notar más el fueguito. Que es en mi caso, quizás quien esté escuchando, ustedes quienes están escuchando, otros elementos compongan su modo de vida y sus formas. Entonces habría que ir a ver también qué tipo de elementos los componen y los rigen para poder dar cuenta de cómo se piensa y se dice, ¿no? Ahora, esta idea de la experiencia educativa de la cual destaca Ian en la página 20, dice él, una experiencia educativa se refiere a una develación del mundo, pensando que el mundo está velado, está oculto, y develarlo es importante, o descubrirlo. Y es descubrir también, dice Ian, una impotencialidad, traducido en la frase, tú no eres incapaz. Entonces esa impotencialidad es poder dar cuenta de quitar esa chance donde quizás sintamos que no podemos, ¿no? Dice Ian ahí, para mí estos dos aspectos de velación del mundo, esto es hacerlo público, y el descubrimiento de una impotencialidad, son esenciales para una experiencia educativa, y ya no estoy seguro si la conversación socrática tiene estos dos elementos. Bueno, yo creo que no, pero sí en algún aspecto hay algo de esto de cuando aparece la pregunta, la interrogación socrática, se nos devela algo, ¿no? Se nos descubre algo. Entonces en eso por ahí capaz que sí. Quizás habría que ver si lo de la impotencialidad aparece, ¿no? Pero por momentos, si uno recorre los diálogos socráticos, va viendo que quienes interrogan van como descubriendo que son capaces de pensar, ¿no? En la página 29 hay otro elemento que reafirma un poco todo lo que venimos diciendo. Dice Walter ahí, Sócrates estaba más enamorado de un modo de vida, pensando que ese modo de vida es
una actividad intelectual y estética de la propia existencia, como dice Foucault. Destaco eso porque inmediatamente, unas páginas posteriores, Jan va a traer la idea de epimeleia, que es un término que se verá más adelante en las clases de los teóricos con Foucault. Y pensando la epimeleia como, epimeleia es un término griego que refiere a la práctica del cuidado, pero hay un hacer necesario. Seguramente después va a haber una clase específica sobre eso, pero digamos por el momento una serie de haceres específicos de un trabajo duro, dicen, ¿no? Del hacer filosofía, que lo vincula a la práctica, a la conversación, al estudio, a las lecturas, al poder darse el tiempo de poder pensar, a ciertos ejercicios prácticos que nos permiten dar cuenta de nosotros mismos en lo que estamos pensando. Y entonces este vínculo entre el modo de vida, las técnicas de vida, vamos a decir, ¿no? Tecnetoview. Y por otro lado, la epimeleia, son elementos que van a estar también muy presentes en esto. Para terminar, y ya cerrar este breve video, vendrán ahora en breve, voy a ver si puedo armar los que correspondan al encuentro 2 y al encuentro 3, espero que sí. Para mí lo que voy a comentar ahora es, creo que casi lo fundamental de la propuesta que aparece en el texto de Walter Cohen, que es retomando un texto de Jacques Derrida, este filósofo francés, en un libro de 1990 que se llama Du droit à la philosophie, que es del derecho a la filosofía. Dice, voy a leer la cita que toma Walter acá, y que me parece que es necesario leerla para entender por qué vamos a plantear, junto con Cohen, esta propuesta. Y es que la frase de Derrida dice lo siguiente: por un lado nos sentimos en el derecho de exigir que la investigación o el cuestionamiento filosóficos nunca sean desvinculados de la enseñanza. Pero por otro lado, también nos sentimos en el derecho de recordar que tal vez, en lo esencial, algo de la filosofía no se limita y no está limitada a los actos de enseñanza, a los acontecimientos escolares, a sus estructuras institucionales o incluso a la propia disciplina filosófica. Ella siempre puede ser desbordada, algunas veces provocada por aquello que no puede ser enseñado. Quizás deba someterse a enseñar lo que no puede ser enseñado, a producirse renunciando a sí mismo, a superar su propia identidad. Y agrega Walter: aunque puede parecer un desafío, me gusta muchísimo este pasaje y considero que la tarea de la filosofía es enseñar lo que no puede ser enseñado. La educación, dice después, debe entonces entenderse como filosofar lo que no puede ser filosofado, pensando lo impensable. Eso está en la página 45-46 del texto. Y cierro con esta idea fundamental. Evidentemente, por nuestra biografía educativa, no nos, es muy raro, quizás sí, quizás más menos, no nos sea muy difícil poder aprendernos algunas ideas y algunos conceptos, repetirlos, copiarlos, comentarlos, casi no involucrarnos en eso. Pero si pensamos un poquito en lo que hacemos, como docentes, como cientistas de la educación, cómo es que la educación sucede y cómo es que la filosofía aparece, porque puede haber clases de filosofía en las que la filosofía no aparece, es que ese desafío está puesto ahí. Ese temblor, como dice Vircano, está puesto ahí. Y ese estar puesto en ese momento es que se genera una atmósfera muy enrarecida en la que pareciera ser que no hubiera un mañana, un pasado, otra cosa, sino eso que está sucediendo. Y en ese momento hay una experiencia de lo impensado. Y ese impensado no puede ser inteligido, es decir, no puede ser
inmediatamente capturado por la razón, sino que se le entra por la percepción, por el sentir. Hay algo ahí que aparece que es necesariamente sensible, que podemos sentir, casi olfatearlo, degustarlo, por usar el gusto filosófico que aparece, que es la filosofía, aparece ahí, lo podemos paladear, está ahí en la atmósfera. Todavía no lo podemos imaginar, todavía no lo podemos definir. Muchas veces nos va a pasar que estamos teniendo una idea y está ahí, y parece ser que todavía no está, pero no le podemos poner palabras, y hay algo que sabemos que está, pero todavía... Y ahí aparece eso que Derrida dice en principio y posteriormente Walter, cuando aparece lo impensado del pensamiento. Quizás sea lo impensado del pensamiento el problema filosófico por excelencia, y cuando ese momento aparece, damos cuenta de la necesidad de un concepto. Dicho esto, espero que esta como mera y somera introducción de 40 minutos acompañe las lecturas del texto de Deleuze y Guattari, acompañe la lectura de Walter Cohen en esta introducción también, que es viajar para vivir, ensayar, para poder andar en lo que va a venir y lo que está haciendo en esta cursada, y, y bueno, que acompañe, y en el mejor de los casos que podamos encontrarnos en eso impensado, en los encuentros físicos en donde nos vamos a ver. Así que bueno, salud, les dejo el matecito. Ahora cuando pueda continúo con los otros videos que vienen. Lo que va a venir son unas entrevistas que le hicieron a Judith Butler y a Raúl Fornet Bentancur, y un texto de Melich, de Jean-Carles Melich, y estaremos trabajando sobre eso. Bueno, muchas gracias por la escucha, espero que les acompañe en sus lecturas y en las cursadas, y ahí nos vemos.